Vamos a empezar también la semana contándole qué se puede encontrar usted en las columnas y en las editoriales que están a nivel nacional disponibles, y con esto la recomendación de los temas que usted puede checar para que las pueda leer, sobre todo que usted genere su propio criterio y tome sus mejores decisiones. Para esto sumamos a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio. ¿Cómo está, Raúl? Buenos días. Excelente inicio de semana. Hola Paco, ¿cómo estás? Quiero saludarte, muy buenos días a la audiencia que nos ve aquí en Mega Noticias. Bueno, hay columnas de interés esta mañana y quiero recomendar algunas de ellas, quiero hacer un repaso con algunas de las muy interesantes, pero hay dos que especialmente creo que vale la pena mencionar y desde luego leer con análisis y también, bueno, pues ver este contraste que es el objetivo de lo que está pasando con lo que se dice y desde luego tomar en cuenta las evidencias, que es muy importante. Hay un par de columnas, por ejemplo, Salvador García Soto, hoy del periódico El Universal, dice: la tercera ola, tercer fracaso. Y habla de esto que hemos venido hablando nosotros hace ya un buen tiempo, ¿no? El manejo de la pandemia, desastroso el manejo de la pandemia por parte de las autoridades de salud, ¿sí? El tema del doctor López-Gatell con sus expectativas, con sus mentiras, con todo lo que de alguna forma ha señalado. Y aquí Salvador García Soto hace pues este símil, ¿no? Mientras que tenemos más personas enfermas, estamos en la tercera ola, en el peor del momento de la tercera ola, sí, más enfermos, el riesgo aumenta, y mientras tanto seguimos viendo cómo no hay una directriz federal, no hay una directriz desde el gobierno federal para todas y todos los mexicanos, y esto nos genera desde luego pues una incertidumbre, ¿no? Sí, una estrategia fallida que ha sido el tema de que ya hemos hablado varias veces con esto, con más de 248,000 personas que han perdido la vida, Paco, y desde luego pues estos dichos del mismo presidente, del mismo doctor López-Gatell, que desestimaron la gravedad de esta tercera ola, y bueno, pues esto desde luego forma parte de esta desgracia que estamos viviendo sin una directriz del gobierno federal, y desde luego cuando el mismo doctor López-Gatell ha dejado la ciencia a un lado y, bueno, se ha metido a temas de carácter político, señalando que no hay evidencia de que esta tercera ola está afectando a niños y jóvenes, cosa que ya ha quedado claro con el número de muertos que ha habido en México y lo que está pasando en el mundo. El mundo entero está preocupado por los jóvenes y por los niños en esta tercera ola, y a veces pareciera que esto para el presidente y López-Gatell no es importante. Déjame de ahí pasarme a otra. Bueno, déjame también, hablando del Universal, Carlos Ursúa, y tiene su importancia porque se trata del exsecretario de Hacienda de México. Carlos Ursúa, bueno, pues habla de esta desastrosa política de servicios de salud del gobierno en el cual él trabajó, las desastrosas políticas de salud, dice Carlos Ursúa, y me parece que el dato es gravísimo con los datos que dio la Coneval hace unos días a conocer. ¿Sí? 20 millones de mexicanos en el 2018 que no tenían acceso a servicios de salud, ¿sí? Ha pasado a 35 millones, de 20 millones a 35 millones, y Carlos Ursúa no puede, siendo él el secretario de Hacienda, señalar otra cosa interesante sobre este tema. Y de ahí me paso con un asunto que ya se abordaba, Paco, esta mañana, lo dicho por el presidente López Obrador, de que el Poder Judicial está podrido. Y quizás tenga razón el presidente en que, y desde luego sin generalizar, aunque él dice que su pecho no es bodega y generaliza normalmente, acusando a magistrados, acusando a jueces y pues de estar podridos. Y aquí el tema es que la actitud que toma el presidente contra un poder que es que desde luego ahí son poderes diferentes, pero sin duda, de alguna forma, la forma como lo hace, dice Ricardo Rapel en su columna, ¿sí? Encamina las acciones al desacato, ¿sí? Propicia la subversión popular en contra de actos de autoridad, ¿sí? Y desde luego promueve el linchamiento público de los jueces. Y esto, dice Ricardo Rafael, me parece bien, ¿sí? No representa una forma para modernizar, para actualizar, para acabar con la corrupción de un poder judicial.
Esto de alguna forma, dice el analista, nos puede llevar a una situación muy compleja, Paco, muy compleja en donde cualquier ciudadano simplemente reciba una instrucción judicial, pero pues si ve el ciudadano que el presidente los tacha de podridos, de que todos son corruptos, de alguna forma está generando no un cambio, ¿sí? No una reforma, sino está provocando un linchamiento y desde luego prende la hoguera. Muy interesante el análisis que hace Ricardo Rafael sobre los dichos del Poder Judicial podrido, como ha repetido precisamente esto el mismo presidente. Hasta aquí algunas de las columnas interesantes de esta mañana. No dejaría nada más de pasadita, de rozón, si se dice, por ejemplo, la de Héctor Mauleón, hoy del periódico Universal, que habla sobre esta tragedia de Cualcomán en Michoacán. Es tremendo lo que está pasando, una buena columna que publica hoy Héctor de Mauleón, y bueno, otra que también podría recomendar, la de Denise Dresser, que analiza estos hechos, ya sabe usted, el entretenimiento, ¿sí? Los 500 años de la caída de Tenochtitlan, que ahora la tratan de vender como los 500 años de la resistencia indígena. Así las cosas sobre los temas de las columnas, algunas de ellas muy importantes para el análisis y la lectura de este inicio de semana. Paco, hasta aquí.